Los negocios familiares normalmente esa primera generación le toca trabajar muy duro para empezar a sacar el negocio adelante. Normalmente es la segunda la que lo desarrolla, lo maxifica, y la tercera la que lo quiebra. Tú te rodeas con alguien malo, tú eres el mediocre, no el señor de abajo. Tú, porque tú decidiste rodearte con gente mala. Tienes que rodearte con gente que también tenga la capacidad de cuestionar el status quo, de buscar valor, porque es que podemos herir o matar a un contratista o empleado si hacemos algo mal. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a un nuevo episodio de Legado Emprendedor. Hoy tengo el gusto como invitado de lujo, tengo al señor Guillermo del Castillo, un referente en la ciudad en temas empresariales, actualmente como gerente regional para Cabot Corporation en Latinoamérica y adicionalmente miembro de junta directiva de varias corporaciones de la ciudad, incluyendo Harina Tres Castillos, Trazo, Andy. El señor Guillermo, para mí es un honor tenerlo porque adicionalmente su familia ha sido pionera del desarrollo de la región. Estamos hablando que esta es la sexta generación de una de las empresas que opera más longevas de Colombia, que en este momento es Rafael del Castillo y CIA, ¿no? Sí, Esenio, somos de hecho la más antigua que aún opera, con Excelente. 164 años. Yo soy quinta generación, pero ya tenemos hijos, y estos también la idea es que sigan vinculados con el negocio. Y bueno, muy orgullosos de haber contribuido, como tú dices, con el desarrollo regional de Cartagena y Bolívar. Excelente. Señor Guillermo, ahora sí, bienvenido a Legado Emprendedor. Gracias por aceptarme la invitación. Cuéntenos un poco de usted, quién es Guillermo del Castillo, cuáles fueron sus inicios, cómo ha sido su trayectoria en ámbitos empresariales. Gracias, Enio. Bueno, un placer estar aquí en tu podcast. Y soy un cartagenero, de familia cartagenera. De hecho, también tenemos por ahí, cuando vayan por la Plaza de los Mártires, ahí está Manuel del Castillo y Rada, que fue uno de los que firmó la Declaratoria de Independencia. Y bueno, cuando la ciudad es reconquistada, leen la declaratoria y esos 11 que firmaron fueron fusilados por Murillo. Así que tenemos nuestro mártir también en la familia. Está ahí en el camellón de los mártires. Pero bueno, durante muchos años también viví en Bogotá, estudié, hice mis estudios de posgrado en el London School of Economics, me casé con inglesa, así que mis hijos tienen nacionalidad inglesa, nacionalidad colombiana. Soy administrador de empresas y hace 30 años en Cartagena nuevamente, en varios negocios. Hace más de 25 años con Cabot Corporation, inicié en el área financiera, posteriormente estuve en varias posiciones con Cabot Corporation en el rol financiero, y fui creciendo como gerente general de Colombia y hace 8 años como responsable de las operaciones de Cabot Corporation para Latinoamérica. Tenemos operaciones en México, en Colombia, Argentina, Brasil, y tenemos un joint venture en Venezuela que también es una historia bien interesante contar. Aún existimos en Venezuela y esperamos pues seguirlo haciendo por muchos años más. Excelente, buenísimo. Señor Guillermo, cuénteme cómo en temas, por ejemplo, estratégicos es llevar la operación, por ejemplo, del cargo que usted actualmente lleva. Sí, en Cabot, Enio, Cabot es muy estructurado en lo estratégico, pero en la región nosotros somos más unos implementadores de una estrategia corporativa que tienes que tropicalizarla un poco a la región, y en cada país donde operamos, digamos, hay algunos retos, hay algunas exigencias que hacen que tengamos que de pronto implementar para el logro de los resultados de una forma distinta. Pero en general la estrategia de Cabot es muy formal en la medida en que permanentemente está estudiando el mercado, y eso es una característica que yo sí quiero recomendarle a los emprendedores que te siguen, ¿no? La estructuración de una junta directiva que permanentemente evalúe tendencias, mercados y que realmente te pueda apoyar en lo estratégico. Es vital. Yo soy también mentor en Endeavor. Excelente. Y de hecho partes de mis charlas con los emprendedores es sobre este tema de gobierno corporativos, protocolos, y sobre todo el rol de la junta o el rol de un comité. Si no hay junta, un comité de familia o con externos. Los externos son importantes tenerlos en cuenta, pero con experiencia, con conocimiento,
Y trato de implementarlo, o lo hice durante muchos años en Tres Castillos, que a pesar de sus 164 años desde el punto de vista corporativo, también tenemos retos de ser formales, estructurados. Uno tiene que dedicarle tiempo en la junta a ver los temas estratégicos. Los expertos dicen que uno por lo menos el 30% de la junta debería dedicarlo a lo estratégico. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos. Algo nos pasó también en Trazo en algún momento, que empezamos a revisar el tema y nos decían, ustedes están viendo con el retrovisor, pero no están mirando para adelante. Y uno tiene que estar dedicándole tiempo a mirar hacia adelante. Claro. Imagínense que nosotros, por ejemplo, ahorita con la Junta de la Cámara tenemos una asesoría con la Universidad de los Andes y comenta de que uno como junta directiva no puede estar como la canción de Héctor Lavoe, que es periódico de ayer. Debe estar viendo el pasado, sino que uno tiene que estar viendo el futuro y ver como el direccionamiento estratégico hacia futuro. Usted como que me comenta que le gusta este tema de gobernanza corporativo, ¿qué consejo o cómo sería ideal implementar, por ejemplo, ustedes que tienen el tema de empresas familiares, una persona que quiere implementar gobierno corporativo? ¿Cuál es el camino? Sí, ese tipo de asesorías son buenas y contribuyen mucho. Dependiendo si el negocio es un negocio pequeño, lo que yo les he recomendado a muchos emprendedores que están con Endeavor es arranca a buscar amigos, asesores externos que tengan el conocimiento y la experiencia en tu negocio y que realmente te puedan aportar, pero escúchalos como asesor. Porque muchas veces nosotros como emprendedores decimos, somos dueños del negocio y nosotros hacemos lo que queremos. Si uno no está abierto a escuchar, difícilmente va a cambiar. Entonces ese tema de traer conocimiento, experiencia, es una de mis primeras recomendaciones, bien a través de un comité de gerencia o bien a través de una junta directiva bien estructurada, bien organizada. El segundo elemento, Enio, que yo recomiendo es el estudio de las características del mercado y las tendencias del mercado. Si tú no entiendes en dónde estás operando y cuál es tu potencial, tus riesgos, soy muy creyente del DOFA, de ese análisis que te permite entender las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas al interior, al exterior. Y sobre esas hay que construir, entendiendo bien cómo está la perspectiva del mercado y empezar a estructurar tus lineamientos estratégicos que van guiados, digamos, de estos elementos que te he descrito, posteriormente estructurando ya los temas de objetivos específicos de corto, mediano y largo plazo y el seguimiento a través de un scorecard. Esos son como las bases que uno tiene que empezar a incorporar, pero si uno está administrando el día a día, cubriendo el sobregiro, pagando la nómina y no le dedica a lo estratégico, difícilmente va a poder tener un crecimiento bien organizado, ¿no? Excelente aporte. Señor Guillermo, usted como asesor de Endeavor, ¿cuál es ese dolor que usted generalmente encuentra en estos emprendedores que no saben quizás cómo ciertas respuestas para operar el negocio? Tú me lo decías ahorita, a veces uno como emprendedor quiere validar con alguien la idea que uno tiene y lo que yo encuentro es que muchos emprendedores dudan de sus ideas, dudan de lo que puedan hacer y en Endeavor me he encontrado mucho con eso. Yo lo que digamos, he sido más como ese consultor que les dice, es por ahí, está bien, pero hazlo de esta forma o de esta otra. Esa ausencia de conocimiento, experiencia puede ser lógica, pero yo siempre he dicho que cada emprendedor tiene su forma de llevar adelante su negocio, su forma de sacarlo adelante, de hacerlo crecer. Y yo creo que tiene que ser un creyente. Mi recomendación siempre ha estado para los emprendedores en que busquen la generación de valor. A veces uno se concentra en cosas que no generan valor y uno tiene que saber en dónde se enfoca. Sin duda, conseguir resultados en el corto plazo es también mi otra recomendación. Muchas de las empresas que yo he visto están en rojo y bueno, vamos a parar el desangre de la compañía, poner la compañía o en neutro o en números negros. Y esas son como las principales situaciones, ¿no?, que uno encuentra. Ya he encontrado otros empresarios más grandes, más estructurados, en donde uno ve que desde el punto de vista estratégico no se han organizado bien. Ahí es donde les recomiendo las estructuraciones de junta directiva, el tema de tener externos asesorando el negocio, aportando en el negocio, o incluso los comités de gerencia y de seguimiento con
con algunos miembros de junta también son importantes, ¿no? Porque la junta de pronto es cada 2, 3 meses y a veces uno necesita una retroalimentación más rápida. Claro. Cuando hablamos de retos, usted en Cabot, ¿cuál ha sido de los mayores retos que le ha tocado afrontar en el tiempo que usted de pronto nos pueda dar algún consejo o algo que haya vivido? El reto más grande lo tuve inicialmente aquí como gerente de la operación de Colombia aquí en Cartagena. La refinería de Cartagena estaba previendo para el 2013-14 modernizarse completamente y sabríamos que en algún momento tendríamos algunos meses sin suministro de materia prima. La realidad es que hubo un evento en la refinería y la refinería paró casi como año y medio antes de lo que nosotros teníamos previsto. Muy rápidamente nos organizamos para buscar los mecanismos. Ya sabíamos que teníamos que empezar a importar materia prima, pero fuimos muy ágiles en la implementación de proyectos y fuimos muy eficientes en la inversión que se tuvo que hacer para adecuarnos, en los permisos que tuvimos que conseguir, y nosotros ya en cuestión de meses estábamos importando materia prima y operando. Ese es algo que yo considero es un valor que uno va dejando como va dejando su huella, y es en el tema de mantener organizaciones ágiles y competitivas. Competitiva en la medida en que tienes que tener una estructura de costo liviana, porque uno nunca sabe cuándo te puede pasar algo como esto, y ágil en la medida en que uno tiene que reaccionar rápidamente y anticiparse a esas situaciones. Nosotros lo logramos hacer, lo hicimos rápido, y bueno, lo que fue una crisis después se volvió una oportunidad. El no tener materia prima después se convirtió en que había aquí excedentes de materia prima que podíamos exportar, y el mismo tubo por el cual importamos durante casi 33 meses se ha convertido en un tubo en donde hemos hecho más de 10 exportaciones de materia prima a otras operaciones de Cabot en Latinoamérica. Wow. Entonces, es simpático porque en algún momento me decían mis jefes, Cartagena es un paradigma, y en algún momento quisieron cerrarla, y yo les digo, no, o sea, crisis, oportunidad, y eso es un poco lo que hemos convertido, ¿no? La crisis, la falta de materia prima, lo hemos convertido a que desde Cartagena no solo producimos y exportamos a la mayor capacidad posible, sino que también empezamos a exportar materia prima. Buenísimo. Pero ustedes, ¿con cuánto tiempo de anticipación previeron de esa situación que llegaba de la refinería, de que se iban a quedar sin materia prima? No, esa sí, digamos, hubo bastante tiempo de anticipación para planearlo. El proyecto fue complejo porque en algún momento el diseño de la refinería nos decía que no iba a haber materia prima para nosotros, después que sí, después que iba a haber menos. Bueno, finalmente también logramos influenciar para que el proyecto pues, nos diera materia prima para generar valor agregado a estos subproductos de la refinería o este producto que nosotros le compramos a Reficar. Pero normalmente a veces no te da tiempo, ¿no? En alguna otra ocasión tuvimos alguna crisis, ya veíamos venir un poquito la crisis en tema de ventas y muy rápidamente nos fuimos ajustando antes de que la crisis llegara a mantener una organización muy competitiva, más liviana, con una estructura de costos que nos permitiera eventualmente operar con menor capacidad, a menor utilización. En ese momento operábamos al 30-40% y seguíamos siendo rentables, porque reaccionamos antes de que llegara la crisis. Ahora que me está comentando de la estructura de costos ligeras, ¿qué consejo me podría dar a mí para pasar de una estructura de costos fijos a una estructura de costos variables? Normalmente el tema de outsourcing es el principal mecanismo, ¿no? Que uno pueda... Hay empresarios que les gusta hacer todo en la empresa. Tener su propia compañía de vigilancia, tener el de aseo, el de la cafetería, la diversificación para atrás. Sí, y en este sentido uno tiene que estructurarse, pero contratar con compañías que te permitan inflarte y desinflarte. Si son negocios que tengan cierto tipo de ciclicidad, mi recomendación es tienes que apalancarte con contratistas que también te permitan, crecer cuando tienes volúmenes o una ciclicidad que te favorece, pero también nivelarte cuando pues, los volúmenes de venta no son los mejores. Esa ha sido, digamos, un poco mi experiencia y por lo general, nos ha ido bien. Normalmente las organizaciones en Cabot son muy planas, 4 niveles máximos, del gerente general hasta el operador, y estructuras muy livianas en cuanto al número de personas que normalmente están. Cuando yo llegué a Cabot, hace 27 años éramos más de 130 personas, hoy somos 80,
En ese momento producíamos como 25, 30 mil toneladas, hoy 65 mil toneladas. Claro, mucha diversificación en contratistas, entonces teníamos los montacarguistas, teníamos el transporte, hasta perros de vigilancia teníamos, que eran lindísimos, unos perros que crecieron allá, pero no, hoy tienes tú unas compañías que se enfocan en su negocio, que conocen su negocio y que te aportan el conocimiento, la experiencia y que te permiten crecer y decrecer cuando lo necesitas. Claro. Señor Guillermo, usted ahorita con toda esta tendencia que estamos viendo de inteligencia artificial, de todo este tema de automatización, usted desde su direccionamiento estratégico o la compañía o con las empresas que usted asesora, está en junta, ¿cómo ve esta transformación entre la parte operativa y lo que se viene ahorita con todo este tema de inteligencia artificial? Sí, es una tendencia que no podemos estar fuera de ella, es una realidad. Mi recomendación es siempre entender, igual cuando uno lo ve. Nosotros, por ejemplo, lo vemos Cabot tiene dentro de sus productos el negro de humo, que es para la industria automotriz en sus principales aplicaciones. Claro. Y hemos entendido, por ejemplo, que jóvenes como tú, Enio, ya no les gusta tener auto. Les gusta tener su aplicación de Uber, de Didi. Entonces, lo que uno ve es que ese es un negocio que va a tender a decrecer. Los autos, digamos, se vuelven un peso en las ciudades. No tienes donde parquearlos. Entonces, ese tipo de tendencias y ese tipo de conocimientos tienes que conocerlos. Y la verdad es que uno tiene que forzar un poco en estos momentos el entender cuáles van a ser los impactos de la inteligencia artificial en nuestro negocio. Nosotros estamos un poco todavía más en el tema de automatización, lo que llamamos es los temas de 4G, digamos de una nueva generación, sobre todo más en la automatización de nuestros procesos. Hoy nuestras operaciones son totalmente automatizadas. Hoy en Cabot, para producir 65,000 toneladas, solo necesitas 3 personas. Uno en el tablero de control y 2 en el campo. Bueno, necesitas 5. Uno en el laboratorio garantizando que la calidad está alineada y uno empacando en bolsones de 1.500 kilos o 1.200 kilos por bolsa. Wow. Entonces realmente es muy liviano la organización, todo muy automatizado y la planta, te digo, hoy opera con un sistema totalmente automatizado. Incluso hacia futuro lo que estamos viendo es que robots la operarán. Hoy los cambios de grados lo hacen robots y digamos es perfecto porque produces muy poco producto fuera de calidad cuando haces el cambio de una especificación a otra. Y yo creería que hacia futuro posiblemente tengas un operador sentado en algún lugar del mundo operando o haciendo supervisión de varias plantas. Claro. Porque ya se puede hacer. Es factible para nosotros, aún no lo hemos implementado, pero lo que sí uno ve es que con esta automatización y con estos programas se ha ido desplazando un poco el conocimiento y la experiencia. Eso ha resultado también en menor número de incidentes, menor número de incidentes de seguridad de proceso y más seguridad, porque cuando tienes dudas y hay conflicto dentro de los equipos o las operaciones, pues la unidad se apaga de forma segura. Es una realidad y uno no puede ocultar el sol con las manos. Claro. Hay que forzar un poco a entender qué está pasando y vendrán cambios más grandes. O sea, estamos viendo solamente la puntica del iceberg, pero vendrán cosas mucho más significativas en los próximos años. Señor Guillermo, ¿qué tan importante para usted es tener una planeación estratégica? Vital, es clave, sobre todo en negocios formales que quieren crecer, que quieren entender cómo evolucionan desde el corto al mediano al largo plazo, cómo están permanentemente entendiendo las tendencias del mercado, cómo analizan sus competidores y cómo se mueven desde el punto de vista de innovación, de optimización, eficiencia, en la medida en que uno tenga bien definidos sus pilares y los revise con cierta regularidad cada 3 o 5 años, te garantiza pues, que vas a tener la posibilidad de crecer de forma organizada y digamos, logrando unos objetivos más formales que si no lo haces. Si no lo haces, estás un poquito a la luz del feeling que tú puedas tener, y yo creo que el ejercicio de planeación estratégica es vital en todas las organizaciones, en fundaciones, en
en distintos sitios, en fundaciones, empresas, en distintos tipos de organizaciones, requieren del ejercicio. Yo lo valoro mucho. Claro. Señor Guillermo, ¿cómo una empresa dura en el mercado 164 años? Yo creo que ahí hay un tema ahí también de tenacidad, desde el punto de vista de la administración, de la junta también. Un elemento que también te iba a destacar, uno como empleado, administrador o como miembro de junta, uno siempre tiene que buscar rodearse bien de personas. Para mí ha sido fundamental, inclusive rodearse de personas mejores que tú. Tú te rodeas con alguien malo, tú eres el mediocre, no el señor de abajo. Tú, porque tú decidiste rodearte con gente mala. Tienes que rodearte con gente que también tenga la capacidad de cuestionar el status quo, de buscar valor, de generar valor. La gente que va a sentarse en el escritorio a ver qué cae, no es la gente que está llamada a formar mis equipos. Normalmente es gente que permanentemente está cuestionando, revisando, viendo formas distintas de lograr el resultado. No hay nada más peligroso de quedarse acomodado en la silla. Y yo creo que las empresas exitosas son exitosas porque permanentemente se están repensando, permanentemente están viendo los retos o los riesgos que hay dentro del mercado, entienden las oportunidades, mitigan las amenazas, trabajan para reducir las debilidades y canalizan rápidamente las oportunidades. Por eso ese ejercicio de DOFA me gusta tanto. Y yo creo que ahí otro elemento que también me parece importante es, están viendo las oportunidades que te ofrecen en los distintos países. Colombia siempre ha sido muy orientado a que tú puedas generar negocios. Y yo recuerdo que cuando llegué a Cabot, pues nos volvimos usuario aduanero permanente, usuario altamente exportador, plan vallejistas, importador temporal de bienes de capital, de corto plazo, de largo plazo. Todas las oportunidades que nos dio el gobierno las tomamos para sacar beneficio. Hoy somos OEA, somos muy sistémicos, que es algo que en algunas organizaciones puede ayudar. Las organizaciones que son más innovadoras de pronto no les gusta tanto el enfoque sistémico, pero eso también nos garantiza que hacemos las cosas bien, las analizamos bien y no tomamos decisiones sin antes analizar, que es otro elemento que también me parece importante y que nosotros lo reforzamos. Analizar antes de... Nosotros, por ejemplo, Enio, tenemos una herramienta que es el tema del manejo del cambio. Entonces, no cambiamos nada en la planta sin entender qué implicaciones tiene. Porque es que podemos herir o matar a un contratista o empleado si hacemos algo mal. Entonces, ese tema de estudiamos y se nos ha vuelto una obsesión de que la seguridad, la vida de nuestros empleados y contratistas es lo primero. Claro. Antes que hacer negocio, que producir y vender. Tenemos que producir y vender con seguridad, garantizando la vida de nuestros empleados y contratistas y además muy alineado con el cumplimiento legal, que es algo que también me gusta destacar. Con nosotros no somos amigos de nada incorrecto, todo sobre la mesa y en ese sentido creo que también eso nos caracteriza. Ahora que me comenta el tema de la seguridad, hay algo que me lleva una pregunta que le quiero hacer. Señor Guillermo, cuando usted entró a Cabot, tengo entendido de que el tema de accidentes al año era un promedio de más de 10 accidentes por año. Y cuando usted entró como una política de 0 accidentes. Hace 20 años Cabot no tiene ni un solo accidente. Y la persona que tuvo el accidente fue una quemadura y todavía está trabajando en la empresa. Cuénteme cómo lo logró. Sí, igual fue una decisión mundial, digamos, el tema de buscar ese 0, porque sí se puede. Y todos nos alineamos realmente porque creíamos. Al final es parte también de nuestros valores. El 0 no llega por suerte, hay que trabajarlo mucho y hay que tener un enfoque sistémico. Tenemos ya 22 años, Wilson Pájaro, que además Wilson se acaba de jubilar. Ah, sí. Creo que te comenté eso cuando estábamos los dos en la Junta de la Cámara de Comercio de Cartagena. Wilson es el papá de Jamie Pájaro, que es campeona mundial de patinaje. Ah, sí. Y nosotros la promovimos a Jamie a que fuera desde pequeñita. Pero ella es campeona de las buenas. Campeona de las buenas.
Wilson es hace 22 años, o fue, porque ya no está con nosotros, se acaba de jubilar el último empleado que accidentamos. Y decimos accidentamos porque no es él el que accidentó. Nosotros no previmos que se podía accidentar. Y hace poco empezamos a incluir en el récord a los contratistas. En ese todavía no tenemos tantos años, hemos tenido 6, 7 años sin accidentes. De pronto se nos accidentó un vigilante caminando, se cortó con un alambre de púa. ¿Qué hacía ese alambre de púa ahí? O se cayó y se raspó. Si hay que hacer un primeros auxilios o hay que darle un medicamento, para nosotros ya es un incidente registrable. Entonces ya estamos trabajando con empleados y al final el enfoque sistémico es el que nos ha podido ayudar. Entonces definimos claramente qué trabajos requerían, digamos, hacerse de una forma muy bien estructurada. Tenemos 5 estándares de vida o trabajos que son vitales que los hagamos bien. Trabajamos un poco la metodología de Process Safety Management, que incluye ese tema de manejo del cambio, la revisión de los procesos desde el punto de vista de seguridad. Digamos, hay una serie de elementos que poco a poco, bueno, los temas de observación también son fuertes. Hoy le toca más a Miguel, que es el gerente de la planta de Cartagena, estar liderando todas esas iniciativas, porque es un trabajo arduo y requiere realmente compromiso, pero también creer que sí se puede lograr. Así fue que lo hemos logrado y la verdad es que tenemos operaciones en cabo en el mundo que no accidentan ni empleados ni contratistas hace más de 10, 15 años. Sí se puede hacer. Yo me siento orgulloso de que tú le preguntas a cualquier empleado o contratista cuál es la primera prioridad y es la vida para que no nos accidentemos. La seguridad es lo primero. Buenísimo. Felicitaciones. Muchas gracias. Señor Guillermo, usted me estaba comentando antes de la entrevista algo que me quedó en la mente y es cuando estas empresas, recuérdeme que la primera generación es que la suda, la segunda. Cuéntame cómo es eso y cómo lo aplica en Harina Tres Castillos. Sí, digamos que el riesgo de las empresas familiares es que uno, simplemente por tener el apellido, ya tenga derecho a estar en ciertas posiciones y los negocios familiares normalmente esa primera generación le toca trabajar muy duro para empezar a sacar el negocio adelante. Normalmente es la segunda la que lo desarrolla, lo maxifica y la tercera la que lo quiebra. Porque se acostumbró a que todo se lo daban, de pronto que no había que estudiar, que no había que conseguir experiencias en otro lado. En el caso nuestro, pues como te digo, yo soy quinta, pero pues hay otra sexta generación. Yo creo que el reto ha estado en esa formalidad que se ha dado como te digo, de tener esa junta, de dar esos lineamientos, de tener ese espacio de discusión y estar revisando. Hemos tenido años difíciles. El año 23 para nosotros fue difícil, pero el año 24 fue un año muy bueno en resultados. El 25 viene bien también. Yo creo que lo que sí es importante, como te decía, es entender que uno no se las sabe todas y que uno tiene que contar con aportes de terceros. Y no hay nada más riesgoso de una empresa familiar que el propietario o el gerente piense que no necesita de nadie más para entender su negocio y que nadie pueda aportarle. Yo creo que ese es lo que nos ha enriquecido a nosotros, el que siempre ha existido un gobierno corporativo a través de una junta directiva que es nombrada por la asamblea, de escoger bien esos miembros de junta, de que esa junta también se asegure de que tiene un cuadro de directivos, de gerente general y de primera línea que sean gente valiosa. Así es que se hace el trabajo y en la medida, y se ha pasado en que, y yo te dije que a veces soy crítico, digamos, uno tiene que tener los mejores. Claro. No el que tiene el apellido o el que es el referenciado. Claro. Cuando uno empieza, es un poco también lo que te dije, cuando uno se rodea mal, pues le va mal a uno y uno es el mediocre. Yo creo que ahí también aplica el mismo concepto, ¿no? Uno tiene que estar bien rodeado en la familia, en el negocio, en la junta, en la administración. Y a veces a uno le cuesta trabajo decirle que el sobrino pues no sirve para nada, pero como está ahí hay que dejarlo. Y en eso yo he estado también en muchos negocios familiares, Enio, y soy muy transparente con mis primos,
incluso con hermanos, que también he estado en varias iniciativas en donde ellos me invitaron a participar y uno tiene que quitarse el sombrero de miembro de familia y ponerse el sombrero de miembro de junta. Y ser duro o ser crítico. Me ha tocado decir, lo intentamos, lo hicimos, pero ya estamos perdiendo el dinero los accionistas, ahora vamos a perder el dinero los proveedores. Hagamos un cierre organizado, cumplámosle a todo el mundo. A veces, digamos, a las personas que iniciaron ese negocio les cuesta trabajo tomar esa decisión de decir, no nos fue bien en esta, arranquemos en otra. Claro. Y hay que tener, digamos, un poco la personalidad y las características para decir las cosas como son. Claro. Yo creo que eso lo valoro mucho también. Y que no se lo tomen personal. Y que no se lo tomen personal, correcto, porque al final tú estás como miembro de junta, no estás como hermano o primo. Si Guillermo, ¿nos podría poner un ejemplo? Por ejemplo, una persona que puede estar escuchando este podcast y esté pasando por una situación que quizás el negocio está en números rojos, que ya está perdiendo dinero. ¿Cómo uno toma la decisión o cuándo es el momento para ya definitivamente soltar? Sí, ese momento no es fácil, y normalmente uno suelta cuando ya los números están muy en rojo, desafortunadamente, y la verdad es que pues uno tiene que tratar de pelearla hasta el final. Yo te diría que es un conjunto de elementos en donde ya también te das cuenta que la estructura del negocio, digamos, en el mejor escenario solo te da para llegar a punto de equilibrio o ganar muy poco. Y uno se da cuenta de negocios en donde la estructura de los márgenes no son lo suficiente para el nivel de gasto administrativo que tú tienes. Ahí es donde uno se va a dar cuenta. A veces también pasa que es la misma competencia quien te pone, digamos que te restringe y te limita y te daña el negocio. Y a veces, y bueno, es algo que sufren mucho todas las empresas, pero en la medida en que la ecuación ya no te dé y que en el mejor escenario tú digas, es que no voy a hacer nada, o que tengas que esperar un muy buen momento, digamos tu cuarto de hora, los negocios no son para un cuarto de hora, es para 55 minutos de la hora y puede que tengas unos minutos malos, pero ahí es cuando tienes que darte cuenta, por aquí no es. Y el esquema es o lo replanteas o eventualmente abandonas, ¿no? Yo creo que el tema de a veces abandonar, a veces siente uno que es un fracaso personal, pero yo he arrancado negocios que me han resultado mal, más de los que me han resultado bien, pero llega un momento en que uno dice, sí, listo, intentamos, es hora de cerrar, o el negocio es una estructura muy liviana, es para que solo se quede... ¿Recuerda alguno como anécdota que le haya tocado de pronto vivir la experiencia que tenía expectativas, pero definitivamente dijo, por aquí no es? Sí, digamos, hay varios en el sector de alimentos, particularmente uno que arrancamos con mi hermano como en el carne de jaiba para exportación, y otro que tenía con un primo que compramos Pescamar, que era comercializador de productos de pescados y de productos de mar, en donde en ambos un poco me tocó también ese rol de decir, por aquí no fue. Las cadenas de frío son muy costosas, el tema de transporte, depende de una estructura de proveedores que no es confiable. Digamos, en el caso de la jaiba, dependíamos de más de 1000 pescadores que hay que darles la carnada, hay que darles digamos, las trampas, los botes, los motores. A todo. Y de pronto llegas y no, es que Doc, tuvo aquí una fiesta el fin de semana y no sacamos nada. Tú mandaste el camión 300 kilómetros a recoger la pesca de una semana, debía venir con 3 toneladas, viene con 300 kilos. Entonces, bueno, son momentos difíciles y bueno, enfrentar a tu primo o a tu hermano, decirle, toca replantear, o esto no da más, paremos. También necesita coraje uno para decirlo. Claro. Y que no lo tomen personal, porque sí, al final de que no lo tomen cuentas personal. Es duro. Que no lo tomen personal. Si ellos pierden, uno pierde, pero también hay que cuidar, digamos, porque también la idea era cerrar bien y no incumplirle también a proveedores, claro, a empleados. Y en ese sentido, pues mi interés también es que se cierre conforme digamos, a todas las exigencias legales y cumpliéndole a todo el mundo. Claro. Guillermo, ¿cómo
desde Harina Tres Castillos han gestionado el tema de la innovación? Ahorita antes de la entrevista me estuvo comentando de algo súper interesante, el tema de diferentes harinas, de valores agregados. ¿Cómo es esa gestión? Sí, yo creo que ese tema de generar valor en las harinas, que uno piensa que es un commodity, realmente uno, en el caso de Tres Castillo, el crecimiento de las harinas especiales ha sido muy fuerte, además porque implica diferentes clases de materia prima, la incorporación de aditivos, insumos que también te mejoran las características, la estructuración de mercadeo y las harinas especiales hoy es uno de los temas fuertes en Tres Castillos. Además, digamos, el tema de entender, por ejemplo, la migración que se está dando hacia las harinas saludables o a los productos saludables, en donde también hemos empezado a incorporar con distintos, otros tipos distintos de granos, incorporación de cereales o multigranos o las harinas integrales. Yo creo que ahí es donde uno puede tener una capacidad de innovar, de crecer, de hacer las cosas distintas, y uno ve sin duda que esa diferenciación genera valor en la medida en que uno ve que uno puede tener una estructura de precios diferenciada de las especiales contra las básicas. En la parte de servicio, yo creo que también hay muchas oportunidades. Y yo creo que la innovación no implica tener grandes inversiones en investigación y desarrollo, y era un poco lo que yo te decía, es a veces también cambiar los procesos. Yo tengo un amigo que, sobre todo en el tema de exportación, donde hay oportunidades de abrir nuevos mercados, siempre hay alternativas para uno poder conseguir, digamos, oportunidades en el exterior que nos permitan crecer. Entonces, no es... Y bueno, en el tema de innovación, Tres Castillo también ha estado siguiendo, inclusive a través de la Cámara, varios programas de innovación que se hicieron en la Cámara de Comercio de Cartagena, con Innova, con otras organizaciones. Hay que incorporar dentro del componente estratégico también el elemento de innovación. Claro. Nosotros lo tenemos en el plano estratégico, lo tenemos como uno de esos factores transversales que es fundamental para que el negocio permanezca en el tiempo. Valores, integridad, pero el tema también de mente abierta, innovación, están dentro de nuestro lineamiento estratégico, y siempre estamos buscando cómo lo podemos exaltar. Buenísimo. Señor Guillermo, usted veo que también tiene un tema, es apasionado por construir territorio, por el tema social. Cuéntenos un poco, me comentó que hace más de 20 años pertenece a los Rotarios Cartagena. Cuénteme cómo es esa dinámica. Sí, yo tal vez como a los 30 años me invitaron amigos a pertenecer al Club Rotario, un club rotario de personas como de mi edad, y fue tal vez mi primera experiencia en lo social. Este club tiene varios proyectos, algunos de ellos más de 28 años, como te decía, traemos médicos para hacer operaciones en cirugía plástica reconstructiva, y ahí me toca remangarme, porque ahí no hay la estructura de las grandes empresas ni las medianas empresas, le toca a uno como voluntario hacer que las cosas sucedan, Claro. Conseguir las aprobaciones de las clínicas que nos ceden digamos, sus salas de cirugía, conseguir los recursos, encontrar los niños que vamos a operar. Hay muchos retos, y ese fue uno tal vez de los primeros. Ahí también empecé a vincularme con otras organizaciones. El Club Rotario tenía una posibilidad de que tú puedas conseguir recursos para fundaciones, y hace como 25 años conseguí creo que fueron algo así como $20,000 para la Fundación Aluna, Súper. para comprar un bus que se requería para transportar a los niños que tienen discapacidad cognitiva. Y ahí fui involucrándome con estas organizaciones. Después hicimos un proyecto también con Granitos de Paz, luego con Actuar por Bolívar. Terminé involucrado también en Actuar por Bolívar, estuve en su junta como 7, 8 años, fui presidente de la junta. Ahí están temas de microcrédito, liderazgo. Y desde Cabot, cuando ya ocupé la gerencia general en Cabot es fundador de la antigua Fundación Mamonal, hoy el colectivo de transformación social Trazo.
y estoy en esa junta hace 16 años. Me apasiona, me gusta, la estoy presidiendo por segunda vez. Estuve como presidente, incluso tengo una anécdota ahí de la Fundación Mamonal. No era un nombre que fuera muy, que digamos, era Que muy llegara. los empleados de la industria mamonal. Y había la necesidad de transformarlo, de cambiarlo, que fuera más inclusivo, más diverso, de que reflejara algo distinto. Claro, ya había algunos miembros de la Junta, muchos años en la fundación, y uno de ellos, un gran amigo, me dijo: yo no le cambio el nombre a esta fundación, tengo que estar con los pies para adelante que me estén sacando aquí en el ataúd. Yo, no, Roberto, déjanos intentar revisar. Y bueno, finalmente convertimos, hicimos todo el ejercicio, transformamos la fundación al colectivo de transformación social, y la verdad sí, fue muy gratificante. Fue de esos momentos que uno ve que hubo una transformación, una evolución de la fundación, de la cual pues estoy muy orgulloso, pues con mis colegas de Junta también. El tema social me apasiona, Enio. Entonces, Trazo es uno, el Club Rotario. Estoy también en la Fundación Aluna, hace más de 15 años, que trabaja con niños con discapacidad cognitiva. Presidí su junta hasta este año. Y lo gremial también es algo en donde uno puede aportar a la ciudad, al territorio. Claro. Entonces, estoy en la ANDI, presido el Consejo Gremial de Bolívar. Yo le saco tiempo. Uno dice, yo le saco tiempo porque no es cuestión de miles de horas, sino de tiempo efectivo. Estuve en Inves cuando estaba contigo en la Cámara de Comercio. Representaba la Cámara en Inves por Cartagena. Estuve en la Cámara de Comercio de Cartagena como delegado del gobierno Duque. Y yo creo que ahí es donde uno puede desarrollar territorio y mejorar digamos, la ciudad y el territorio. Esos dos temas me apasionan. Buenísimo. Y creo que pues, tengo 60 años, ya llega un momento en que uno también necesita aportarle a los demás. Y yo llevo haciéndolo ya por lo menos 15 años, en donde trato de dedicarle mi tiempo, inclusive involucro a mi familia en estos temas, genio. Entonces mis hijos me ayudan en los proyectos rotarios. De hecho, mi hijo es médico por este proyecto rotario de 28 años que traemos médicos. Me dolió un poco cuando le dijo al médico líder de la campaña: yo quiero ser médico como tú porque tú eres realmente un ejemplo. Y bueno, me gustó, pero también me dijo, me quedé un poquito frustrado, pero bueno, Claro. esa ha sido un poco la evolución de estos últimos 15 años. ¿Tiene alguna anécdota con sus hijos que me pueda contar en tema social, que de pronto, claro, viendo al papá desde hace mucho tiempo apoyando en el tema social, alguna anécdota que de pronto nos pueda... Bueno, además de esta de médico, yo tengo una hija que nosotros tenemos un proyecto con los rotarios que se llama Techo Digno. Y en Tierra Baja hemos hecho más de 25 casas en donde tumbamos la edificación que tienen y construimos una casa. No es una casa de interés social, pero sí es un techo digno, en aluminio y concreto, con ventanas, con techo. Y mi hija me decía: papi, tú les construyes casa, pero siguen durmiendo en el piso. Y bueno, claro, invéntate tú un proyecto. Tenía 14 años, estoy hablando de hace como 15. Invéntate un proyecto, consigue la plata, y empezó con un negocio de brownies, a vender brownies en el colegio. Levantó en ese momento, hace 15 años, los primeros 2.600.000 pesos de utilidades del negocio de brownie. Y nos fuimos a Basurto a comprar 16 camarotes, bueno, 18 camarotes dobles, con sus colchones, con sus sábanas, y le dimos camarote en ese momento a 16 a 32 niños. Pusimos camarotes en todas las casas que habíamos instalado donde no habían cama, y eso lo hizo ella. Qué bonito. Ese negocio todavía existe, digamos, lo hizo ella durante 2 o 3 años, no todos se lograron al mismo tiempo. De hecho, el negocio sigue vigente. Ella está muy activa se llama Sophie's Dessert. Sí. Y lo que pasa es que ya hoy las utilidades se las gasta ya en otras cosas y no en lo social, pero me sentí muy orgulloso que ella a los 14 años armara Buenísimo. su proyecto. Está en Facebook, se llama Cama Digna. Wow. Así que un niño a los 14, cómo puede realmente también aportar, y cómo... Ahí me di cuenta que uno puede influenciar a sus hijos desde muy pequeños. Ya cuando cumplieron como 18,
19 ya me di cuenta que me habían quedado bien, que eran buenas personas, buenos seres humanos, Felicitaciones. porque uno necesita pues también dar ese ejemplo a los hijos. Uno cree que en el colegio se lo dan todo, pero uno tiene que dar ese ejemplo y afortunadamente los dos son excelentes personas y me siguen ayudando también en proyectos rotarios y otras iniciativas, así que... Qué bonito. Señor Guillermo, ¿cómo es, cómo ha sido su gestión en el tema gremial? O sea, porque también lo veo muy activo, bueno, Consejo Gremial, Inves, Funsicar, Trazo. ¿Cómo ha impactado desde su direccionamiento ese granito de arena para el desarrollo de la región? Sí, los gremios, particularmente aquí en lo local y en lo regional, digamos con gobernador y alcalde, tienen un rol importante. Por ejemplo, desde la ANDI siempre estamos muy atentos a los temas de competitividad. Acompañamos una serie de iniciativas que son importantes. En este momento te digo, estamos acompañando el plan de ordenamiento territorial que está trabajando el alcalde. Nos hemos comprometido con una serie de entregables. Estamos también desde el Consejo Gremial y la Cámara trabajando en el proyecto del canal del dique, que no lo podemos dejar caer, Enio. Tú sabes, tú estuviste ahí cuando recién lo estructuramos. Y bueno, son muchas las iniciativas que garanticen que hay que entender que los empresarios no estamos aquí para ganar plata. Los empresarios también generamos riqueza para el país, generamos empleo, pagamos impuestos que nos permiten... y en la medida en que nosotros podamos aportar y construir o facilitarle a las empresas para que crezcan y para que sigan contribuyendo, pues hacemos también algo que es a resaltar, ¿no? A veces es un poco frustrante porque los proyectos se demoran mucho, pero estamos convencidos de que tienen impacto y hay que hacer el seguimiento y hay que estar siempre muy atentos. Y yo soy un convencido, de hecho en estos días le he dedicado bastante tiempo a lo gremial, al tema del plan de ordenamiento territorial, a otros temas que nos están afectando, sobre todo el tema de bloqueos en la zona, los temas de seguridad que están difíciles, sobre todo en Mamonal, en los temas sociales que también se siente que hay todavía una insatisfacción a pesar de que uno trabaja, aporta. Tenemos que involucrarnos más. De hecho, recientemente nosotros fuimos los que más interesados en pedirle al alcalde que estructurara el tema de obras por impuestos en lo local, con impuesto predial y con ICA. Ya tenemos una normatividad recientemente emitida con legislación en tema de obras por impuestos y ahí tenemos que empezar a lucirnos porque nosotros tenemos oportunidad digamos, de destinar esos recursos a proyectos que sean claves en el plan de desarrollo de la región y yo creo que eso es un aporte que como empresario todos debemos dar. A veces somos un poco miopes, solo vemos al interior y no vemos cómo podemos realmente influir afuera, porque a veces esa influencia es más efectiva que la que podemos tener solamente desde la compañía. Claro. Señor Guillermo, a mí me gusta mucho, o las veces que yo he compartido con usted, me he dado cuenta que usted tiene una mentalidad ejecutiva, o sea, usted hace que las cosas pasen. ¿Cómo usted mantiene ese enfoque o qué consejo le podría dar a una persona que quizás siente que habla mucho pero ejecuta poco? Sí, de hecho tengo un logo en Cabo, disculpa que lo diga en inglés porque como multinacional, keep it simple, manténlo simple. A veces como empresario nos gusta enredar la cosa. Y no sé si como latinos nos gusta ponerle y sobrediagnosticarlo. Pero lo segundo es make it happen. Hazlo que ocurra. Y para hacer lo que ocurra uno también tiene que tener un estilo de liderazgo y de gerenciamiento en donde uno procure muy rápidamente conseguir los mangos bajos, tenga claro cuáles son los siguientes entregables, los siguientes resultados y que definitivamente también tenga resultados. Y la última parte del eslogan es Inspire Others, inspira a otros con lo que tú haces. Okay. Simple, hazlo e inspira. Porque en la medida en que otros también tengan esa mentalidad, logramos que efectivamente las cosas ocurran. Pero el principio viene de mantenerlo simple. Y es algo que ha estado conmigo en Cabo y te digo, y yo soy
algunas cosas hay que ser crítico, analítico, pero en otras hay que ser un poquito más dinámico y ágil, pero siempre bajo el precepto de que si lo mantienes simples, realmente es más fácil lograrlo. Señor Guillermo, si usted tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo y darle durante un minuto a un consejo a Guillermo del Castillo de 34 años, ¿qué consejo le daría? Buena pregunta. Yo creo que sigue más sigue tu pensamiento interno, cree en él. Yo particularmente he tenido situaciones en donde, por ejemplo, sabía que alguna persona no debía estar en mi equipo. Y alguien me dijo, no, no es así, está siendo muy duro. Y definitivamente después, como 4 años después, me tocó prescindir de él. Y sabía hace 4 años que debía prescindir de él. Entonces yo creo que uno tiene que seguir su instinto, confiar en sí, tal vez lo que te recomendé antes, sí, validar, cruzar con otros, puede servir, pero cuando yo veo y asesoro desde Endeavor a estos emprendedores, están bien, pero no creen en su instinto. No creen en su instinto. En la medida en que yo los oriente y les diga, estás bien, hazlo así, así, la transformación es otra. Entonces yo creo que creer más en uno mismo a los 34 años es tal vez mi recomendación si pudiera regresar hace 26 años. Excelente. Señor Guillermo, para usted, ¿qué es el éxito? Hoy para mí el éxito es el tema de poder contribuir a mejorar mi territorio, a perfeccionar digamos, mi región, mi ciudad, el poder dejar una cultura dentro de la organización, el poder dejar, digamos, unas enseñanzas que le sirvan a otros. Cuando uno ve, ya es un tema más de mi autorrealización está en la medida en que otros puedan progresar, puedan mejorar y que yo pueda realmente dedicarle tiempo a ellos. Yo creo que en este momento de mi vida y hace algunos años he tomado la decisión de poder contribuir, de quedarme en Cartagena a pesar que tengo responsabilidades. En algún momento Cabo me dijo, no, el trabajo de gerente regional pero desde Brasil. Les dije, no, yo me encargo y vamos viendo cómo lo voy haciendo y si ustedes creen que pues necesitan otra persona que esté en Brasil, pues lo contratan en Brasil, no veo ningún problema. Pero para mí es importante estar aquí, estar en el territorio, inspirar, que es lo que, como te decía, inspirar a otros. Ojalá tus más de 140,000 seguidores, alguno saque provecho de mi charla hoy contigo. Estoy seguro que sí. Y hoy eso es un poquito lo que me llama la atención, poder contribuir a mi gente, poder devolver, compartir mi experiencia y compartir mi conocimiento, Enio. Es un poquito en lo que estoy en estos años. Excelente. Señor Guillermo, para ya ir terminando esta entrevista, que siento que para mí ha sido muy inspiradora e enriquecedora, ¿qué consejo le podría dar a una persona que está emprendiendo o está comenzando a emprender y está viendo este podcast? Sí, yo creo que el atreverse, sobre todo, yo tengo esa frustración, Enio, de pronto no me atreví a emprender solo, lo hice a través de otros y siempre en sociedades, digamos, estaba en Cabo, me gustaba mi trabajo, pero atrévanse. Y yo creo que al país y a la ciudad le faltan más emprendedores como tú, más gente que quiera arriesgarse a generar valor, a crear empresas, a crear empleo. Yo a veces digo y lo dije cuando era parte del CUE, que el rol de la universidad es no tanto formar asalariados, sino formar emprendedores. Y yo creo que ojalá pudiéramos animar a muchos que se animen, que crean en sus ideas, que le dediquen tiempo y que efectivamente puedan salir adelante, porque el país es muy dependiente de la pequeña y mediana empresa. Creo que más del 90% de las empresas del país que están registradas en la Cámara de Comercio son todas pequeñas y medianas. Y a ellas también dependemos de ellas y a veces siento sí que son pocos los que se atreven. Y sí, mi interés es que cada vez más se animen. De pronto, y yo he hablado con muchos emprendedores en donde la primera no fue
En la segunda tampoco, pero sí en la tercera. Yo te he dicho que he estado en varios emprendimientos con amigos que no resultaron o con familiares. Me gusta mucho. Y he estado y he puesto plata. Acabo de entrar en uno, en otro, digamos. No he arrancado el mío propio, más con ideas. Pero sí, ojalá que se animen más a echarse al agua. Y a veces es duro echarse al agua porque uno de pronto cree que no sabe nadar, pero Claro. les aseguro que si tienen ese, tú lo decías, ese espíritu emprendedor de sacar adelante la iniciativa, lo logran. Ahí es donde está el éxito. Buenísimo. Bueno, señores, espero que les haya gustado este episodio que definitivamente yo termino completamente inspirado y con mucho conocimiento, mucho contenido de valor. Espero también que se vayan con un mensaje. Acá lo tengo, manténlo simple, haz lo que ocurra e inspira a otro. Así que muchas gracias por ver este episodio. Nos vemos el próximo martes con un nuevo capítulo del Legado Emprendedor. Muchas gracias, señor Guillermo, muchas gracias. No, Enio, gracias a ti por tenerme en tu programa y espero haber contribuido en algo a todos esos seguidores que tienes y bueno, muy a la orden siempre. Además, siempre te han mirado desde que te conozco en la cámara. Me has No, parecido- hombre, me has que usted parecido me una diga eso a persona- mí me llena de orgullo, la verdad que sí. Usted es un referente para mí y cada aporte y cada conversación con usted siempre es enriquecedora y aprendo, que es lo más importante. Así que, Guillermo, muchas gracias. Gracias, Y aquí Genio. nos estamos viendo. Claro que sí.